2.500 millones de dólares. Esa es la cifra exacta de los daños materiales que los cerdos salvajes provocan anualmente en los Estados Unidos. A primera vista, esto parece un desastre insuperable, pero en Australia las hormigas locas amarillas han desatado un caos biológico aún mayor. En apenas unos pocos años, estos insectos han consolidado una supercolonia masiva de 12.000 millones de individuos, una cifra que supera en 50 veces a toda la población humana del continente. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo la marea de insectos avanza implacable sobre el terreno. Por consecuencia directa de esta invasión, 40 millones de cangrejos rojos fueron eliminados sistemáticamente de la zona. Este exterminio masivo provocó el colapso abrupto de un ecosistema complejo con más de 100 millones de años de antigüedad, incapaz de resistir la presión. ¿Por qué la reversión de esta crisis crítica no provino de productos químicos industriales ni de máquinas pesadas? La intervención tecnológica parecía la única vía lógica para detener tal destrucción a gran escala. Sin embargo, la salvación real surgió de una criatura tan diminuta que se podría perder en un simple parpadeo, la avispa parásita. Ella se convirtió en la herramienta clave para frenar la catástrofe inminente. Más adelante se complica. La batalla biológica más extraña de la historia australiana comienza a desarrollarse silenciosamente aquí. 200 millones de cangrejos rojos. Esa es la asombrosa población que domina por completo este remoto territorio insular. En la isla de Navidad, ubicada en el Océano Índico y parte del territorio australiano, apenas residen 1.800 habitantes humanos. Esto genera una proporción impactante de más de 110.000 crustáceos por cada persona. Durante 37 millones de años de aislamiento, estos animales se han transformado en ingenieros del ecosistema, excavando el suelo y oxigenando la tierra sin descanso. ¿Por qué recibió el nombre de Isla de Navidad un lugar tan aislado en el mapa? La respuesta se remonta al año 1643, cuando un capitán británico tropezó con ella. El hallazgo ocurrió precisamente el día de Navidad, otorgándole su denominación eterna, aunque la humanidad tardaría más de 200 años en pisar su suelo para explotar el fosfato. Este mineral se formó a partir de excrementos de aves que nutrieron el entorno rico en nutrientes. A primera vista, el bosque parece tranquilo, pero en realidad su salud depende de la actividad incesante de los crustáceos. Se puede notar cómo limpian la hojarasca con sus pinzas, manteniendo el ritmo impecable de la selva tropical. Pero esto es solo el comienzo. Cada año se desata un fenómeno sobrecogedor. Cientos de millones de cangrejos emergen de la espesura, cruzan carreteras y escalan puentes construidos específicamente para su paso hacia la costa. Este espectáculo es tan icónico que Google le dedicó un doodle, pues descienden al mar para desovar en masa. Por esta razón, más del 70% de la isla está protegido como parque nacional. Un santuario donde especies endémicas como el cangrejo de los cocoteros gigante, el piquero de Abbott y ríos subterráneos coexisten en un ecosistema casi virgen. Los cangrejos rojos son los cimientos que sostienen todo. Cuando ellos viven, la selva respira. Si desaparecen, el ecosistema comienza a colapsar. 12.000 millones de individuos llegaron a constituir en su punto máximo una fuerza invasora abrumadora en la isla, superando en 50 veces la población humana de Australia. Este desequilibrio comenzó cuando los barcos de carga humanos transportaron inadvertidamente a la hormiga loca amarilla, junto con mercancías importadas en algún momento del siglo XX. Nadie conoce con exactitud su origen geográfico, solo que su llegada fue silenciosa y pasó casi desapercibida entre la carga. ¿Por qué recibieron este nombre tan peculiar de hormigas locas? A simple vista, su desplazamiento parece un caos aleatorio sin propósito alguno. Sin embargo, la denominación no proviene de la locura, sino de sus movimientos erráticos y una velocidad de ataque increíblemente rápida. Pero esto es solo el comienzo de la amenaza.
Sin depredadores naturales terrestres que controlaran su expansión, la irrupción de estos insectos actuó como la liberación de un invasor biológico en un paraíso indefenso. Durante la temporada de lluvias, las hormigas surgen hacia la superficie del suelo como un flujo ácido viviente que avanza implacable. Se puede notar cómo marchan directamente hacia el territorio de los cangrejos rojos, cubriendo el terreno con una alfombra de cuerpos en movimiento constante. A primera vista, esto parece una simple competencia territorial entre especies, pero en realidad se trata de una ejecución sistemática, porque estos insectos están armados con ácido fórmico, una de las sustancias más corrosivas generadas por la naturaleza que utilizan para rociar los ojos y las articulaciones de los crustáceos. El ácido ciega a los cangrejos en cuestión de segundos, dejándolos vulnerables e incapaces de defenderse ante el enjambre. Se ve cómo miles de hormigas abruman a animales cientos de veces más grandes que ellas, matándolos en menos de un día. El resultado fue una caída catastrófica de 40 millones de cangrejos a tan solo 15 millones en pocos años. Y esto no es el límite de la destrucción. Por esta razón, la ausencia repentina de los cangrejos desató una reacción en cadena que alteró la estructura física del bosque. Se puede observar la acumulación de gruesas capas de hojarasca en descomposición que antes eran eliminadas por el ejército de cangrejos limpiadores. El suelo del bosque se vuelve más seco, propenso a incendios y privado de oxígeno debido a la biomasa estancada. Más adelante, se complica la supervivencia de otras especies. Árboles jóvenes brotan sin control, ahogando el sotobosque y alterando el hábitat de aves endémicas como el piquero de Abbott, que pierden sus zonas de anidación. Los árboles maduros comienzan a morir en grandes números ante el cambio drástico de las condiciones del suelo. Un ecosistema que había funcionado en armonía durante 110 millones de años comenzó a fracturarse visiblemente. Todo el equilibrio se desmoronó en el lapso de unas pocas temporadas de lluvias. El sistema ecológico busca ahora una nueva forma de estabilidad. 95%. Esa es la cifra crítica en la que aumenta la densidad de las hormigas locas amarillas en zonas infestadas. ¿Cómo logra una especie invasora crecer de forma tan explosiva en la isla de Navidad? Los modelos ecológicos previos no preveían tal velocidad de multiplicación sin una fuente de energía externa masiva. La respuesta reside en una extraña alianza natural con la cochinilla de la laca amarilla. Se puede notar cómo estas diminutas criaturas se aferran inmóviles a los troncos de los árboles para succionar savia. Excretan continuamente una sustancia dulce llamada melaza, que actúa como combustible de alta energía para las hormigas. Para ellas, esto significa una capacidad de reproducción rápida y una actividad física incesante sin necesidad de pausas. Pero esto es solo el comienzo. A primera vista, parece una simple alimentación oportunista, pero en realidad las hormigas han desarrollado involuntariamente una forma de agricultura de insectos que funciona como arma ecológica. A cambio de este suministro ilimitado, protegen a las cochinillas como si fueran ganado, ahuyentando o matando a cualquier depredador natural. Esto provoca que la población de cochinillas se dispare sin control por toda la isla. Los científicos comparan esta reacción en cadena con echar gasolina directamente al fuego. Más cochinillas generan inmediatamente más melaza, alimentando una explosión aún mayor en la población de insectos. Se ve cómo cada metro cuadrado de bosque se transforma densamente en parte de una vasta supercolonia interconectada. Todo se vuelve más complejo. La isla de Navidad no posee depredadores terrestres nativos que ofrezcan resistencia biológica real ante esta invasión. No existen aves que las cacen, ni reptiles en números suficientes para mantenerlas bajo control en el terreno. Sin enemigos naturales que frenen su reproducción, el ciclo se acelera. La cámara se desliza a lo largo del suelo forestal, donde la marea de insectos avanza centímetro a centímetro cada día. El ecosistema entero termina gradualmente envuelto en este nuevo imperio de hormigas.
Millones de cangrejos rojos podrían morir en masa si el despliegue del veneno se retrasa solo unos días. ¿Por qué Australia recurrió durante años a una solución tan peligrosa como el cebo de proteína con fipronil? La propagación explosiva de las hormigas locas amarillas obligó a los humanos a intervenir con urgencia letal. Este químico altamente potente es la única herramienta capaz de aniquilar colonias enteras a partir de unos pocos individuos que lo consuman. La idea sonaba simple en la teoría, pero la práctica demostró ser mucho más difícil. El factor tiempo lo era todo, pues el cebo solo podía desplegarse estrictamente durante la estación seca. Los ingenieros debían esperar el momento exacto en que los cangrejos rojos estuvieran ocultos en sus madrigueras bajo tierra. Si la operación se retrasaba incluso unas pocas semanas y coincidía con la temporada de migración, el remedio sería peor que la enfermedad. Un solo paso en falso convertiría la campaña de conservación en un segundo desastre ecológico inmediato. Pero esto es solo el comienzo de los obstáculos operativos. Se puede notar cómo el terreno accidentado hacía que el despliegue fuera una pesadilla logística para los equipos. Los bastiones de las hormigas se ubicaban protegidos por acantilados verticales, densas selvas tropicales y valles profundos e inaccesibles. Los helicópteros tenían que sobrevolar la zona con precisión, soltando el cebo desde las alturas con una densidad de unas 6 libras por acre. A primera vista, parecía que la victoria estaba al alcance de la mano tras el rociado aéreo. En solo 4 semanas, el número de hormigas había caído un 99% en las zonas tratadas. Sin embargo, el alivio fue efímero y la plaga contraatacó desde las sombras del bosque. Las hormigas reemergieron de los rincones no tratados, más fuertes, numerosas y aparentemente inmunes a los esfuerzos previos. Usar fipronil resultó ser como cortar malas hierbas sin arrancar las raíces. Se ve cómo la superficie parece limpia por unos meses, pero bajo tierra, la supercolonia continuaba regenerándose silenciosamente en la oscuridad. Peor aún, el fipronil no discriminaba entre amigos y enemigos dentro del ecosistema de la isla. Mataba insectos nativos por igual, interrumpiendo las cadenas alimenticias y dejando a los conservacionistas con una pregunta inquietante. ¿Estamos salvando el ecosistema destruyéndolo? Más adelante se complica el aspecto financiero. Cada campaña a gran escala costaba entre $1.300.000 y $2 millones, sin contar la mano de obra ni los equipos. Los riesgos involucrados y el gasto masivo apuntaban a una verdad aleccionadora sobre la estrategia actual. Los productos químicos no podían ser la respuesta a largo plazo. Un callejón sin salida total obligó a Australia a perseguir una solución que pocos podrían haber imaginado. ¿Por qué la estrategia cambió hacia el uso de otro insecto en lugar de venenos químicos? A simple vista, añadir más especies a una zona plagada parece contraproducente. Pero el objetivo real no eran las hormigas, sino la Yellow Lake Scale, la fábrica de combustible que energizaba todo el imperio de la hormiga loca amarilla. Esta solución biológica llegó bajo la forma de la avispa parásita, Tacharty-Ephagus somervillei. Se puede notar que esta criatura es tan extremadamente diminuta que cabría en la cabeza de un alfiler. A pesar de su tamaño, cada avispa funciona como un verdadero agente biológico de alta precisión. El insecto busca los escudos de las escalas, perfora sus cuerpos y deposita sus huevos en el interior. Pero esto es solo el comienzo. Las larvas de la avispa consumen al insecto de escama desde dentro hasta que solo queda una cáscara hueca. Al desaparecer las escalas, el suministro de melaza se seca y las hormigas pierden el combustible vital para continuar su expansión. Sin embargo, esta estrategia conllevaba riesgos enormes para el medio ambiente. Australia recordaba el error de 1935 con la introducción de los sapos de caña, que plagaron el continente durante casi un siglo. Nadie quería repetir ese desastre. Más adelante se complica. Los científicos probaron 131 especies nativas durante más de 3 años antes de la aprobación. Parecía un proceso simple,
pero en realidad era la única garantía de que las avispas atacarían solo a la Yellow Lake Scale, ignorando al resto. Se ve cómo los helicópteros vuelan sobre las zonas calientes de las supercolonias abriendo sus puertas. Liberan una carga de 18,000 avispas parásitas en el aire. Es un ejército silencioso que opera sin ruido, sin químicos y sin cebos tóxicos. La cámara se desliza hacia las copas de los árboles, donde las criaturas descienden para cortar la línea de suministro de energía. El ecosistema recupera su ritmo natural. 700 hormigas por metro cuadrado. Esa era la densidad crítica registrada en los puntos más infestados antes de la intervención biológica. En los primeros meses tras la liberación de las avispas parásitas, nadie se atrevía a esperar resultados inmediatos ni cambios radicales. Las avispas eran minúsculas en comparación con la magnitud del problema, y las cochinillas cubrían cada rama del dosel forestal. Las hormigas locas amarillas todavía dominaban casi todo el bosque con una agresividad implacable. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo las cochinillas lacas amarillas desaparecen gradualmente de las ramas, que antes brillaban recubiertas de una capa de melaza pegajosa. Sin este combustible energético constante, las supercolonias de hormigas comienzan a debilitarse visiblemente ante la falta de recursos. Su expansión se frena en seco y la densidad de población cae drásticamente en las áreas donde la concentración de avispas parásitas es alta. ¿Por qué el impacto de una avispa tan pequeña resulta devastador para una supercolonia establecida? A simple vista, las hormigas parecen invulnerables por su inmenso número. La interrupción del suministro de melaza provoca un colapso en la cadena alimenticia, matando de hambre a la colonia desde su base energética. 2 años después del momento exacto en que los helicópteros abrieron sus puertas para liberar a ese diminuto ejército aéreo, los científicos regresaron al foco principal de la infestación. Lo que el equipo observó en el terreno los dejó completamente atónitos y sin palabras. Apenas más de 10 hormigas permanecían vivas en una zona que antes bullía de actividad frenética y destructiva. Un imperio biológico que una vez gobernó el suelo forestal no era más que ruinas silenciosas y dispersas. Poco después, los verdaderos residentes de la isla comenzaron a reclamar su territorio ancestral. A primera vista, el ecosistema parecía irreparablemente paralizado tras el dominio de las hormigas, pero en realidad la maquinaria natural solo necesitaba un impulso para reactivarse. Los cangrejos rojos, antes diezmados por decenas de millones, aparecieron nuevamente a lo largo de los senderos forestales. Excavaban madrigueras y limpiaban la hojarasca acumulada con precisión mecánica, como un motor que vuelve a ser engrasado tras años de inactividad estática. Más adelante se complica. 100 millones de cangrejos rojos participaron activamente en la migración de 2024, un aumento masivo frente a los 40 o 50 millones registrados en los años críticos. Las gruesas capas de hojas muertas e inflamables comenzaron a desaparecer progresivamente del suelo forestal. Se ve cómo los parches de bosque, antes cubiertos de moho negro, recuperan su color verde vibrante bajo la luz del sol. Las especies de aves endémicas, como los piqueros de Abbott, detuvieron su declive poblacional, porque la historia está lejos de haber concluido y el peligro persiste en las zonas profundas del bosque donde el humano no entra. Las hormigas locas amarillas no han desaparecido por completo. Simplemente se han retirado a áreas no tratadas donde las cochinillas aún sobreviven. Allí encuentran suficiente melaza para sostener los remanentes de sus colonias. Durante la temporada de lluvias, miles de millones de hormigas se levantan de nuevo desde el suelo húmedo. Por esta razón, un solo error de gestión podría permitirles reconstruir su imperio y extenderse a las zonas controladas más rápido de lo esperado por los expertos. Nadie sabe con certeza si las hormigas ocultas resurgirán más fuertes o si estas pequeñas máquinas ecológicas serán suficientes para mantener el equilibrio. Cada decisión actual moldea el futuro de un ecosistema con 100 millones de años de antigüedad.
La naturaleza continúa su proceso de sanación lenta y constante.